Mirad qué chuli el cuadro que han hecho. Hola. Estoy esperando a la Fonsolidaria para donar kilos y kilos de ropa de bebé. Pues me he puesto en contacto con ellos y me vienen a buscar un montón de cosas. Las vienen a buscar a casa. Dona juguetes, dona ropa, dona de adultos, de pequeños. Bueno, pues ya estamos aquí. Asociació Les Fonts, que os presento a Jana, que es la encargada de Mans Solidarias y la coordinadora, y nos va a explicar un poquito qué es lo que hacen ellos aquí. Bueno, mira, os voy a enseñar un poco las instalaciones, cómo es un día normal en los días de reparto de comida. Aquí ahora está un poco, porque Mirna nos ha traído mucha ropa, pero aquí atendemos a las familias cuando vienen, les servimos el desayuno. Os enseño el almacén que tenemos. Ahora está bastante lleno porque los avis de Sant Quirze nos hicieron una recogida hace poquito. Es verdad. Y los avis de Sant Quirze. Sí. Y está llenito. Lo sé, lo sé. En un mes esto estará ya vacío porque ya damos muchos kilos de comida, entonces... ¿Qué hacéis? Este fin de semana en la Fira de Entitats vamos a estar en nuestra carpa recogiendo comida. Entonces, si la gente de Sant Quirze que quiera venir a dar comida, pues estaremos ahí en la carpa de la Fira de Entitats el sábado y el domingo por la mañana. Pues sí, allí estaremos, claro que sí. Pues mira, necesitamos... ¿Qué necesitáis? Venga. Tomate, que ya tenemos poquito. Aceite, que se gasta muy rápido. Normal, normal. Arroz. Aquí. Y azúcar. Y azúcar. Eso es lo que más necesitáis. Sí. ¿Alguna cosa más? Bueno, luego lo que quieran. Sí. Lo que no necesitamos realmente es pasta, porque mira, como puedes ver, está todo esto y todo aquí es pasta. Vale. Entonces, pasta no. Estamos servidos. Vale. Pero todo lo demás se va gastando muy rápido. O sea, vale. Y los primeros sábados de mes, sí. Aquí abrimos los primeros sábados de mes, de 10 a 12, estamos aquí abiertos para que cualquier persona que quiera venir a dar ropa, comida, lo que sea, puede venir. Si no, nos manda un email a info@lasfonsolidaria.es y como hemos hecho con Mirna, pues quedamos y nos vemos. Si quieren venir aquí o si quieren que pasemos a buscarlo, pues ningún problema. Bueno, pues dinos la dirección, ya que estás. Mira, es calle de Església, número 3, de Las Fonts. Ah, muy bien. Pero esta sala, por ejemplo, la usamos en verano cuando hacemos las clases de refuerzo a los niños. ¡Oh, qué bien! Refuerzo a los niños. Sí, son niños que vienen de servicios sociales también. Ah, muy bien. Tienen alguna dificultad en el colegio, no pueden pagarse el coste que es pues, una clase particular o un curso de verano, entonces vienen aquí y durante el verano pues hacemos... ¡Ay, qué bien! Clases de repaso. Bueno, esta es otra sala que tenemos en la asociación, que es polivalente, la usamos para muchas cosas, también hacemos clases aquí con los niños. Cuando llueve, por ejemplo, y ahora últimamente estamos haciendo entrar a las familias por esta puerta, porque aquí tienen más espacio si vienen con los niños y toman el desayuno aquí tranquilamente. Y nada, bueno, es una sala que también está abierta a cualquier vecino que si necesita pues hacer cualquier acto o cualquier historia que también se puede hacer, es totalmente polivalente. ¡Qué bien! O sea, prestáis la sala a los vecinos. Sí. Muy bonito, me encanta. Mirad, esta es la clase de los chiquitines, anda que no, lo tienen todo, de todo tienen. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Y aquí, por ejemplo, tenemos para nuestros niños pequeñitos que cuando necesitan ropa, pues tenemos aquí todo organizado para cuando vienen las mamis y necesitan ropa de bebé, lo tenemos todo clasificado para que... ¿Cuesta que la gente pida ayuda? Bueno, los que vienen ya de servicios sociales ya te piden, no tienen apoyo en esto. Pero bueno, sí que es verdad que hay casos que, pues, que a lo mejor no llegan a servicios sociales o... Nosotros al final todo lo tramitamos por el Ayuntamiento de Tarrasa, todo va por servicios sociales, son familias que están valoradas, su situación económica y todo, entonces
ya un poco van predispuestos a pedir ayuda. Vale, vale. Aquí tenemos el patio. ¿Y qué hacéis en el patio? Pues en el patio hemos hecho desde desayunos con los vecinos en la Festa Mayor hasta las fiestas del agua. Que hay personas en Sant Quirze, bueno, tenemos el Casal Davis, las donas per Sant Quirze, un montón de entidades que nos ayudan muchísimo y estamos súper agradecidos porque además Sant Quirze es un pueblo muy solidario, entonces pues siempre que son recogidas de alimentos se vuelcan y nos ayudan, sí, sí. Bueno, menos mal.